Dios los bendiga en el día del Señor, hermanos y amigos que nos están mirando. Dios los bendiga mucho, Dios se glorifique en sus vidas. Eh, Le damos gracias por mirar los videos anteriores. Los animamos a mirarlos. Aquellos que todavía no los han visto, pónganle por favor que les gusta, like y bueno, compartan el video, porque realmente estamos viviendo tiempos finales, hermanos, tiempos finales. Los eventos proféticos se están desarrollando. No es lo que decimos nosotros, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Eventos finales. Falta poco para la venida del Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, no importa que nos digan apocalípticos o lo que sea. Nosotros vamos a predicar la palabra de Dios y vamos a anunciar que el Señor Jesucristo viene pronto a buscar a su iglesia. Por tanto, hay misericordia de Dios sobre la humanidad para que la iglesia diga: arrepiéntanse y conviértanse, porque de la única manera que se va a elevar la iglesia es en el poder del Espíritu Santo, desde la plataforma de la santidad, bendito Dios y Padre Celestial, y cuando hemos entregado todo y sin ningún pendiente. Hemos estado orando anteriormente para que Dios tome control de todas las cosas, porque estamos hablando de un tema esencial. Vamos a hacer base en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículos 13 y 14, y todavía estamos asombrados por los eventos proféticos que se están desarrollando, que pronto el Señor Jesucristo viene, y después se van a manifestar alguien lleno no de Dios, que se llama el anticristo, pero ahora el espíritu del anticristo se está moviendo. Muchos anticristos hay, muchos anticristos que persiguen a la iglesia de Jesucristo, persiguen el nombre del Señor, pero bendecimos a aquellos que tal vez están en contra de este mensaje. Los bendecimos y sabemos que tal vez estén mirando, pero los bendecimos y anhelamos que se arrepientan y se conviertan, si todavía hay tiempo, si Dios tiene disposición, para que puedan ser elevados junto con la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir, Proverbios 28, versículos 13 y 14, dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Vuelvo a repetir, el que endurece su corazón caerá en el mal. Queremos dejar bien claro que la salvación solo se expresa en el Señor Jesucristo, quien es Dios y quien es Rey, quien es Señor de nuestras vidas y Salvador y Señor. Por tanto, somos sus siervos a disposición de Él. Hay misericordia, hermanos y amigos que nos están escuchando, hay misericordia todavía de Dios para que la iglesia pueda gritar: arrepiéntanse y conviértanse, porque pronto, realmente pronto, va a ser tarde. Aprovechemos que la puerta de la gracia todavía está abierta, que Dios está llamando a tu vida: arrepiéntete y conviértete. Vamos a hablar. Primeramente, la palabra de Dios nos enseña, dice: el que oculta sus pecados, aquel que vio como que el que tira, el que barre abajo de la alfombra y tapa lo que tiene, o dice, el que oculta sus pecados no prosperará. Queremos dejar bien claro que la enfermedad de la humanidad no está muchas veces en el cuerpo. La enfermedad lo que está llevando a la humanidad al mismo infierno, porque hablo del infierno porque el Señor Jesucristo habló más del infierno que cualquiera, es el pecado. La lepra espiritual de la humanidad es el pecado. Y dice la palabra de Dios: el que oculta sus pecados no prosperará. O sea, el que barre abajo de la alfombra y tapa nada más, y que dice que se ha arrepentido y se ha convertido y que ha nacido de nuevo, pero solamente tiene una apariencia de piedad, es un religioso, por tanto no se ha arrepentido y convertido. Después vamos a hablar.
Vamos a seguir hablando sobre esto. Dice, el que oculta sus pecados, el que los tapa, el que los cubre, el que no quiere que los vea nadie, no prosperará. Pero hay dos acciones que pueden salvar tu vida. Pero el que confiesa y se aparta, el que confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. A veces equivocamos y interpretamos mal la palabra de que Dios tiene que tener misericordia de aquellos que no se arrepienten, de aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios. La misericordia es que todavía la iglesia, vuelvo a repetir, está gritando, arrepiéntanse y conviértanse, pero aparece misericordia cuando una persona se arrepiente, se vuelve a Dios, se arrepiente de sus pecados, se vuelve a Dios y se aparta de ellos. Porque muchas veces pasa que se arrepienten, pero vuelven a caer en el mismo pecado y vuelven a reincidir en el mismo pecado y vuelven a caer. Eso la palabra de Dios lo deja bien definido en la carta de Juan, en la primera carta de Juan. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar el pecado? Es reincidir constantemente en el mismo pecado. Y todos nosotros sabemos en dónde hemos fallado. Sabemos cuando nos arrepentimos y nos convertimos, sabemos en dónde hemos fallado, sabemos de qué forma ofendemos a Dios, le hemos fallado, hemos cometido pecado. Muchas veces intentamos entender de qué nos tenemos que arrepentir, pero lo que tenemos que entender que nuestro pecado ofende a Dios y Dios no puede tener comunión con nosotros si nosotros practicamos el pecado. Por tanto, el que confiesa los pecados, el que se arrepiente, al confesar, se arrepiente, entiende que se tiene que arrepentir y los abandona y se aparta, o sea, abandona lo que está reincidiendo constantemente, de ellos alcanzará misericordia. Hay misericordia cuando hay arrepentimiento. Hay misericordia cuando hay abandono de lo que se está haciendo. ¿Me entiende? Hay solamente misericordia de Dios cuando usted se arrepiente, cuando se vuelve a Dios. También dice, bienaventurado el hombre, más que bendecido, más que feliz, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios no es miedo, es reverencia. Es que nuestra vida esté postrada y disponible a Dios las 24 horas del día. No es que yo voy a un lugar a congregar, voy a un lugar X a congregar y lleno las pilas y me llega hasta el otro día y nada más. Nosotros tenemos que vivir el Evangelio de Jesucristo las 24 horas del día, desarrollarnos en el Evangelio, caminar en el Evangelio, respirar Evangelio. Bendito Dios y Padre Celestial. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Pero dice, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué es endurecer el corazón? Endurecer el corazón, ser rebelde a Dios. Decirle no a Dios. Y aún podemos decir a Dios no cuando nos hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza y creemos que podemos vivir de cualquier forma, desarrollarnos de cualquier forma, porque Dios va a tener misericordia después y al final nos vamos a salvar. Eso no es bíblico. Eso es antibíblico. Eso no es así. Nosotros tenemos que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Y muchos pueden argumentar y pueden decir que nosotros cuidamos de nuestra salvación y hacemos obras para cuidar nuestra salvación. Recibimos al Señor por fe. La salvación es por fe. Y somos hechos para buenas obras. O sea, tenemos que vivir conforme está escrito en la palabra. No creamos que podemos manejar el reloj de Dios, los tiempos de Dios. No creamos eso. Bendito Dios y Señor. Les decía, no especulemos con el reloj de Dios. No especulemos con los tiempos de Dios. Porque realmente, ya los tiempos están cumplidos. Estamos viviendo gracia extendida. Como un día Noé predicó 100 años
Y Dios extendió la gracia 7 días para que alguien pudiera entrar al arca, y no fue así. Pero a los 100 años y 7 días se cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y dentro de poco, Dios va a cerrar la puerta de la gracia. Y se va a manifestar la bestia. Pero antes de que se manifieste la bestia, el anticristo, la iglesia va a ser levantada. A pesar de que muchos dicen que el peor engaño del diablo es creer en un rapto previo. Mira, hermano, para participar del rapto hay que estar conforme a la voluntad de Dios. Hay que vivir en santidad. ¿Qué diablo va a querer que un hombre o una mujer de Dios viva en santidad? Debemos interpretar la palabra conforme está escrita. Doctrinalmente creemos que la Biblia, en toda la Biblia completa, y es inerrante. Usted crea lo que dice la palabra, indague los tiempos. Todos tenemos que ser experimentados en los tiempos. Debemos saber en dónde estamos parados, en qué debemos contextualizar, en qué época estamos viviendo. El llamado es: arrepiéntete y conviértete, y acepta a Jesucristo en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, porque pronto, los eventos proféticos que están escritos en la palabra de Dios se van a desarrollar. Juicios vienen. Por más que nos digan apocalípticos, digan lo que quieran, no importa. Vamos a seguir hablando la palabra de Dios. Vamos a seguir desarrollando hasta que Dios nos permita. Necesitamos que hagas comentarios. Queremos hablar contigo. Si ahí atrás de cámara estás, el Espíritu Santo ha ministrado tu vida, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios ha tocado tu vida, ha tocado tu corazón, no tienes esperanza. Hay esperanza en Jesús. No todo está perdido. Pero falta poco. Tenemos que correr, tenemos que apurarnos. Tenemos que desarrollar, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que salir a predicar la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes al mandato de ir a ser discípulos, porque pronto el Señor viene pronto. Y pronto viene el que nos ha de llevar a nuestra esperanza, a las bodas del Cordero, para vivir con Él siempre. Dios te bendiga, te guarde, y recuerda, suscríbete al canal. Escúchame bien algo. Pon like y haz comentarios. Nosotros no monetizamos ninguno, no necesitamos monetizar nada. Hacemos esto por la voluntad de Dios, porque Dios nos ha llamado, servimos al Señor y damos gracias por todo lo que Él nos brinda todos los días. Dios te bendiga y te guarde, amado amigo y hermano. Dios te bendiga mucho.